operaciones con conjuntos. En esta oportunidad, como en video, de resolución de ejercicios relacionados con la unión, la intersección, la diferencia simétrica y complemento entre conjuntos. Veamos el número 1. Hallar n significa número de elementos o cardinal del conjunto de la unión de A con B menos C. Si los elementos de A son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el elemento de conjunto B, 2, 4, 6, 8, 10, el elemento de conjunto C, 2x más 1, tal que x partes naturales y oscila entre 0 y 5. Recordemos que para poder desarrollar y con los elementos más precisos, necesita tener expresado cada uno de los elementos por extensión. Eso quiere decir que el conjunto C debemos de expresarlo por extensión. Al observar vemos una primera condición en la que x varía después de 0 y antes de 0. O sea, los elementos serían 1, 2, 3 y 4. Pero los elementos reales de este conjunto C está dado por los valores que se reemplazan en la condición que es 2x más 1. Eso quiere decir que vamos a reemplazar cada uno de los valores en vez de x. O sea, sería en este caso 2 por 1 más 1, que me da 3. Igualmente hacemos para el elemento 2 que obtuvimos, 2 por 2, 4, agregado 1, porque esa es la condición. Lo análogo hacemos con el número 3, 2 por 3 es 6, más 1, 7. Y finalmente con el elemento 4. Y de esta manera tenemos que los elementos del conjunto C, dado por extensión, serían 3, 5, 7 y 9. Ahora sí podemos ya encontrar los elementos del conjunto pedidos. Recuerden que siempre se hace primero por los paréntesis. O sea, primero vamos a hallar la unión de A con B. ¿Qué viene a ser la unión? Es la reunión, agrupación de todos los elementos que participan. En esa oportunidad me están pidiendo tanto el conjunto A como el conjunto B. Anotando en forma ordenada, tenemos ahí los elementos siguientes. Recuerda que si se repite 2 veces, se anota solo una vez dentro de la enunciación del conjunto. Serían los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Pero nos piden encontrar la unión de A con B menos C. Eso quiere decir que ahora vamos a retirar los elementos de C que forman parte de este último conjunto. Una estrategia bien práctica es anular los elementos que se repiten. Como podemos observar ahí, se repite el 3, se repite el 5 y nadie más. Entonces, los elementos sobrantes forman parte de la unión de A con B menos C. Los elementos que sobran en A unión B. Es decir, serían los elementos 1, 2, 4, 6, 8 y 10. Pero la pregunta aquí es hallar n, que significa el cardinal de elementos. Es decir, ¿cuántos elementos tenemos ahí? Contabilizamos la cantidad de elementos y obtenemos ahí que ese resultado es igual a 6 elementos. Alternativa B. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área achurada, el área sombreada? Podemos observar aquí que el conjunto de los elementos de C está vacío. Conjuntos de B. Está vacío es porque dentro del proceso de operación se ha escrito con menos B,
con menos B. Y vemos por otro lado que está sombreado los elementos del conjunto A que pertenecen a A con los elementos que pertenecen al conjunto C. Entonces quiere decir que este valor buscado de operación sería la intersección de conjunto A con C menos el conjunto B. Alternativa D. Pregunta 3. P y Q son dos conjuntos, tales que me dan la unión y las diferencias. Muchas veces, para poder entender mejor los elementos, los ubicamos dentro de los conjuntos por diagramas de Venn, donde observamos que tenemos dos conjuntos llamados P y Q. Primero llenamos la parte central, o sea, la intersección de los conjuntos. En esta oportunidad me refiero a la intersección, que no se conoce. Pero conocemos aquí el valor de P menos Q, que viene a ese sector exclusivo de P, que vale 2. Seguidamente tenemos los elementos, la cantidad de elementos del conjunto Q menos P, que sería el otro sector. Necesitamos ahora encontrar los valores que van en la parte central. Pero dado que la unión de ambos conjuntos es 38, y contabilizando tenemos 12 más 20 que va a 32, lo que faltaría en este sector donde va intersección. Es decir, hablamos de 6. Ya encontramos entonces la cantidad de elementos que están en la parte interna. Ahora necesitamos saber la cantidad de elementos del conjunto P. El conjunto P está dado por 12 más 6, es decir, igual a 18. Mientras que los elementos de otro conjunto, conjunto Q, está dado con 20 más 6, es decir, 26. Pero la pregunta aquí es calcular la sumatoria de elementos, tanto el conjunto P más el elemento conjunto Q, es decir, me piden la sumatoria de 18 con 26. Y eso es igual a 44. Alternativa E. Pregunta 4. Para dos conjuntos M y N se tienen los elementos de la unión, la intersección y la diferencia. Recuerda que una estrategia de desarrollar más práctica es su ubicación en los diagramas de Venn, pero debemos conocer los elementos que forman parte de cada uno de ellos. En este caso, la unión de M con N me han expresado por comprensión. Entonces, mi primera labor va a ser esa: expresar cada uno de esos elementos a través de la extensión de ellos. Entonces, veamos la condición. 2 varía, X varía de 2 a 8, ya que es el X. Entonces, quiere decir que la unión de M con N es los elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, ubicamos los elementos en los diagramas de Venn, donde participa el conjunto M y el conjunto N. Siempre cuando usted va a graficar ubicar los datos, hay que comenzar por la parte central, la intersección. En este caso, según la condición del problema, la intersección de elementos está dado por 5, pero 5 como elemento. Y recuerda que en elemento se anota con punto. Luego tenemos los elementos de M menos P. Ellos son ubicados en el otro sector exclusivamente de M, es decir, 4, 6 y 7. Y dado que la unión de elementos es del 2 al 8, entonces completamos los demás valores de elementos que no están mencionados hasta el momento dentro del conjunto N. Es decir, nos falta ubicar al elemento 2,
elemento 3, elemento 8. De tal manera que todos los elementos ya han sido ubicados dentro de los diagramas de Venn. Y ahora sí podemos dar respuesta a la pregunta que nos dice hallar la suma de elementos del conjunto N. Y al observar N, tiene como elementos al 5, al 2, al 3 y al 8. Nos piden la sumatoria correspondiente. Y eso sería igual a 18. Alternativa B. Pregunta C. De dos conjuntos finitos A y B se tiene que la cantidad de elementos de A está dado por la expresión 4x más 3, la cantidad de B 2y menos 1 y la intersección. Vamos a encontrar las líneas simétricas. Podemos, de forma práctica, hacerlo a través de los diagramas de Venn, donde los elementos del conjunto A está dado por 4x más 3, como una expresión algebraica, y los elementos de B está dado por 2y menos 1. Recuerda siempre ubicar la intersección de los conjuntos, y en este caso es x más y más 1. ¿Cómo encontrar los valores que corresponden a A menos B en el sector exclusivo de A? Restando términos semejantes. 4x menos x, 3 menos 1 y menos la variable y, que tendríamos como resultado 3x más 2 menos y. De forma análoga, vamos a desarrollar lo que corresponde en otro sector. Tenemos 2y menos y, me va a dar y. Negativo 1 menos 1 me da negativo 2. Y además la variable x. Ya encontramos a todos. Pero la pregunta está dada aquí por la diferencia simétrica. ¿Y cómo encontramos la diferencia simétrica? Está dado por todos los elementos que son exclusivos de A y exclusivos de B. O también la unión menor de la intersección. En este caso sería la sumatoria de el primer sector de A menos B, que es 3x más 2 menos y, sumado con el sector de B menos A, que es y menos 2 menos x. Ahora nos corresponde reducir términos semejantes. En ese proceso, 2 menos 2 se anulan, porque sale 0. Y menos y se anula, y solamente me quedaría como resultado 3x menos x, el cual es igual a 2x. Entonces, sabemos que nuestra respuesta sería la alternativa A. Veamos. Último problema. Pasamos al numeral 6. Dado los elementos del conjunto A y B por extensión, me pide hallar el cardinal D. Recuerda que cuando veo una operación bastante amplia, compuesta, prefiero comenzar por la parte interna. En este caso, los paréntesis. A menos B está dado por los elementos exclusivos de A. Entonces vamos a anular los que se repiten. Se repiten el número 2, el número 4, y los únicos elementos que está sobrando al conjunto A son 1 y 5. Ahora vamos a encontrar el otro paréntesis, que es A triángulo, que significa diferencia simétrica de B. Está dado por la unión de otros elementos, los conjuntos, menos la intersección. Es decir, lo que tiene exclusivamente A, que es 1 y 5, exclusivamente B, que es 6, 8. Que ordenadamente sería 1, 5, 6, 8. Ahora, debemos encontrar lo que está en el corchete. B menos A menos B. Entonces, para ello,
Observamos el conjunto B y observamos el conjunto A menos B. Y procedemos a anular los que se repiten. Vemos que no hay ningún elemento que se repite. Entonces quiere decir que son conjuntos disjuntos, por lo tanto, los elementos son los mismos del primer conjunto B que nos piden, que es 2, 4, 6 y 8. Ahora, debemos encontrar los valores de la expresión unido con la diferencia simétrica. Unido implica agregar. Entonces, vamos ahora a agregar los elementos de la diferencia simétrica. Y al agregarlo, y escribiendo en forma ordenada, tendríamos todos los elementos que corresponden tanto a la última solución, que fue 2, 4, 6, 8, con los elementos de la diferencia simétrica, que es 1, 5, 6, 8. Y unidos serían 1, 2, 4, 5, 6, 8. Entonces, marcamos la alternativa B. Recuerda dar like a nuestro video, suscribirse a nuestro canal y recibir todas las publicaciones que vienen dando sobre desarrollos de matemáticas aplicados en la articulación de primaria y secundaria.